Arturo, el gobierno intenta llegar a una senda que llevaría a establecimiento de una política industrial. Yo recuerdo que Jaime Serrapuche, perteneciente a uno de los primeros, al gabinete de uno de los primeros gobiernos neoliberales, decía que no iban a subsidiar ni a facilitar las cosas a los ineficientes industriales. También decía que para comprar alimentos había petróleo, que no había que fomentar al campo porque ahí estaban otra bola de flojos. A mí me parece que el neoliberalismo mexicano, sin considerar este gobierno, que es capítulo aparte, le tuvo miedo a la política industrial pensando que le iban a acusar sus socios comerciales de establecer subsidios ilegales en los acuerdos. Mira, la cuestión es de que los tratados de libre comercio que México ha firmado le impiden tener política industrial. Si México se industrializó en los 40, 50, 60 y 70, era porque había políticas proteccionistas. Se prohibía la importación de aquellos bienes que eran producidos internamente. Además, había política crediticia, bajos créditos, créditos a bajas tasas de interés, había política de subsidio o gubernamental, había política de incremento del gasto público para incrementar demanda, y todo ello, repito, impulsó el proceso de industrialización. La industria manufacturera llegó a ser el 23% del Producto Interno Bruto en 1981. Y luego, a partir de las políticas de apertura comercial, hay que tomar en cuenta que México ingresó a lo que hoy es la Organización Mundial de Comercio, antes se llamaba el GATT, Acuerdo General de Aranceles y Comercio, en el 86, que dejó de lado la política proteccionista. Y lógico, con la política de austeridad fiscal que viene desde el 83, se dejó de lado los subsidios a la producción. En esos tratados de libre comercio han disminuido los aranceles, ya la gran mayoría de los productos tienen cero arancel. Entonces, y además se ha venido priorizando en este contexto de globalización la estabilidad del tipo de cambio, que termina abaratando al dólar, termina abaratando el precio de los productos importados, y esas importaciones desplazan a la producción nacional. O sea, hemos perdido la autosuficiencia en granos básicos, consumimos el 57% de los granos básicos que consumimos son importados. Y además, repito, las importaciones han crecido mucho más que las exportaciones, tenemos déficit de comercio exterior, y para que el déficit no desestabilice el tipo de cambio, promovemos entrada de capitales con alta tasa de interés, austeridad fiscal, y eso te impide tener política industrial. Entonces, la semana pasada la Secretaría de Economía anunció una estrategia que se llama rumbo a una política industrial. Y tú no puedes tener política industrial en un contexto de libre movilidad de mercancías, no puedes tener política industrial en un contexto de altas tasas de interés, no puedes tener política industrial en un contexto de austeridad fiscal que impide tener política de subsidios a la producción. Entonces tampoco puedes tener política industrial en un contexto donde no hay aranceles, donde tienes un tipo de cambio que te abarata el dólar, te abarata las importaciones, y esta estrategia que se anunció la semana pasada va más encaminada a estimular la entrada de empresas transnacionales en esta reestructuración que se está dando, el proceso de globalización, que se han interrumpido cadenas de suministro y de producción provenientes de China hacia el resto del mundo, y entonces se promueve entrada de empresas transnacionales para que a partir de México abastezcan de insumos y productos al mercado estadounidense, aprovechando la ventaja de localización que México tiene con Estados Unidos. Pero lo que se anuncia no va dirigido a impulsar el proceso de industrialización en el país, porque esta entrada de empresas transnacionales se hemos venido teniendo en las últimas décadas, y ello no se ha traducido en mayor desarrollo industrial, no se ha traducido en mayor crecimiento económico, no ha reducido el déficit manufacturero en el sector externo, y en consecuencia, repito, seguimos con más de lo mismo. O sea, se pretende una mayor integración con el TEMEC, pero esta integración nos lleva a mayor vulnerabilidad en torno al comportamiento de la economía de Estados Unidos. Esto, lo que se anunció la semana pasada, no va encaminado a avanzar en la sustitución de importaciones, a aumentar el valor agregado nacional de las exportaciones, no obliga a las empresas transnacionales a que transfieran tecnología a las empresas nacionales para disminuir esa brecha. Entonces, y también pretenden apoyar a las pequeñas y medianas empresas,
pero ¿cómo vas a apoyar a las pequeñas y medianas empresas con esas altas tasas de interés existentes, con la no existencia de subsidios a la producción? Y con, repito, con ese dólar barato que te abarata importaciones que desplazan a la producción nacional. Bueno, pues porque mi siguiente pregunta, pero bueno, ya queda rebasada por tu respuesta tan completa, es, no, México no puede renunciar a tener una política industrial, porque incluso a las naciones que pudieran reclamarnos han sido grandes naciones porque han establecido políticas de desarrollo industrial y de apoyo a sus industrias. O sea, Estados Unidos es proteccionista, como no tiene usted una idea, y apoya a su industria por sobre la industria extranjera, ¿eh? Y es proteccionista celosísimo. Hay algo que afecta y cierra el mercado, inmediatamente reacciona. Y así lo hacen las grandes economías del mundo. Efectivamente, Eduardo, hay que tomar en cuenta que el Senado de Estados Unidos hace un mes Sí. aprobó un presupuesto de 280,000 millones de dólares para el apoyo de la industria estadounidense, para lograr la autosuficiencia en semiconductores. A donde Entonces, nos están invitando. exactamente, pero lo que no dijeron a propósito, Eduardo, es, fíjate, hay que recordar que México había llegado a un acuerdo con el gobierno de Bolivia con respecto al litio, ¿no? Y Sí. lógico, los estadounidenses pues, pusieron la alerta y entonces de ahí que viene el alto funcionario de Estados Unidos y ofrece que se incorpore México a El esta litio, política con el litio. industrial y lógico, y coloca el litio, ¿no? O sea, eso ahí en las Pues letras puede ser, lo chiquitas que no queremos se nosotros, no anunció. se lo des a Bolivia. Exactamente, y eso no se Claro. dijo, ¿no? Es decir, no te dan nada a cambio. Tienes que ofrecer cosas a cambio. Entonces, ¿cómo vemos que Estados Unidos es el gran ganón? Y eso no se ha traducido, repito, en mayor desarrollo industrial, en disminuir la brecha tecnológica existente con ellos en absoluto. Oye, vamos a tratar este tema con calma, ¿no? Claro. Otra vez te volvemos a invitar, como siempre, a tu casa para tratar este asunto de por dónde tendría que ser. Tú le apuestas a que no va a haber política industrial. No, repito, en un contexto de economía abierta, de libre movilidad de mercancías y capitales, de altas tasas de interés, de no existencia de subsidios, de un tipo de cambio apreciado que te abarata las importaciones, no puede haber política industrial. Si México se industrializó, fue gracias a políticas proteccionistas. Había bajas tasas de interés, incremento de gasto público, cosa que no existe actualmente. Bueno, te busco, Arturo. Muchas gracias por Claro, estar aquí con nosotros. Un placer al platicar contrario, gracias a platicar ti. contigo. Muchas gracias. Gracias.